¿Han visto ustedes algo en lo cotidiano, en nuestro mundo que nos rodea, donde está involucrado el triángulo? Porque eso es lo que nosotros vamos a ver en lo sucesivo. Toda una teoría de triángulo a la que se denomina clásico de la geometría. Está involucrado el teorema de Pitágoras, Euclides y Tales. Todos involucran triángulo. Y de triángulo se pasan a estructuras un poco más complejas, ¿no?, para el estudio y el análisis de ellos. Continuando con los clásicos de la geometría, los clásicos de la geometría euclidiana, vamos a tener presente qué es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, entre muchos triángulos, es aquel que tiene un ángulo recto. Los lados que se intersectan para formar el ángulo recto reciben el nombre de catetos. Y aquel lado, teniendo el ángulo recto, aquel lado que está al frente de ese ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. Triángulo rectángulo, ángulo recto es el formado por la intersección de los lados A y B. Aquí vemos en la figura lados A y B, ¿no?, que al intersectarse dan el ángulo recto. Esos lados que se intersectan y definen a ese ángulo recto es lo que reciben el nombre de cateto. Y aquel lado que está al frente del ángulo recto es el que recibe el nombre de hipotenusa. Esto es lo primario que hay que precisar. Tener presente quiénes son los catetos y tener presente quién es la hipotenusa. Ahora vamos a la definición del teorema de Pitágoras. ¿En qué se basa el teorema de Pitágoras? Él toma el triángulo rectángulo y tomando como lado a los catetos y a la hipotenusa, él forma pequeños cuadrados. Un cuadrado con la longitud del lado A, del cateto A, que tendrá como área A cuadrado. Con la longitud del cateto B, forma nuevamente un cuadrado que tendrá como área B cuadrado. Y con la longitud de la hipotenusa, que en este caso hemos denominado C, él forma un cuadrado que tendrá como área C cuadrado. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? La suma de las áreas de los cuadrados que se forman en cada uno de los catetos es igual a el área del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. Y ahí sale la célebre expresión de Pitágoras, la expresión matemática de Pitágoras referida al triángulo rectángulo que me dice A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. Pero claro, con clara alusión a que A cuadrado es el área de un cuadrado, que B cuadrado es el área de un cuadrado, A y B que se forman en cada uno de los catetos y C cuadrado el área del cuadrado que se forma en la hipotenusa. Vamos a dar inicio en esta oportunidad a un problema que involucra lo cotidiano. Para subir hasta un balcón que se encuentra a 8 metros de altura, una persona se hace de una escalera de 10 metros de longitud, donde debe colocar el pie de la escalera para que su otro extremo coincide exactamente con el balcón. Viene a mi memoria la obra de teatro de Romeo y Julieta, donde dos jóvenes amantes opuestos a las disputas familiares tienen que escaparse. Romeo se hace de una escalera y se le presenta una situación similar. La escalera no puede estar por encima del balcón porque sería visto por el padre de la joven Julieta. Él tiene que buscar que coincide exactamente. Vean el ejemplo acá en esta oportunidad. Tengo aquí mi escalera, ¿no?, que quiero que coincida exactamente con el balcón, donde debo colocar el pie de la escalera para que el balcón, ubicado a 8 metros, con mi escalera de 10, pueda coincidir exactamente el otro extremo con el balcón. Veamos el ejercicio de lado, ¿no? Aquí tengo mi escalera, 10 metros, aquí tengo la altura del balcón y aquí tengo
la longitud a la que debemos colocar el pie de la escalera para que coincida exactamente con el balcón. Y como pueden ustedes ver, es un triángulo rectángulo donde la longitud de la escalera coincide con la hipotenusa, la altura del balcón coincide con un cateto y es X el otro cateto que deseamos calcular. Para ello, aplicamos el teorema de Pitágoras. X al cuadrado, cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Observen una ecuación con una sola incógnita que en esta oportunidad es la longitud del cateto base. Ocho al cuadrado 64, 10 al cuadrado 100. Deseo despejar la X. Este 64 que está sumando pasa al otro lado, restando 36. X al cuadrado es 36. Por situaciones que ya hemos visto anteriormente, X es la raíz de 36, X es igual a 6. Bien, ¿cuán importante es? 6 metros. Yo debo colocar el pie de la escalera de la pared a una longitud de 6 metros. Bueno, estamos entre otra situación que involucra uno de los clásicos de la geometría. Es la siguiente. Calcule el área de un triángulo equilátero de lado 10 metros. Tengo mi triángulo equilátero, tenemos que tener presente que el triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales y por consiguiente todos sus ángulos iguales. Pero en esta oportunidad vamos a tomar, ¿no?, la altura que se levanta sobre el lado base. Como sabemos, toda altura es la perpendicular que se levanta sobre el lado base y que corta, ¿no?, al vértice superior. Al tomar esto, bien, se consigue la presencia de dos triángulos rectángulos. Porque hay que tener también pensando de que si me piden el área, base por altura entre 2, base por altura entre 2, es necesario determinar, calcular la altura. Yo voy a extraer uno de esos pequeños triángulos rectángulos. A ver qué conozco y qué no. Como pueden apreciar, al frente del ángulo recto conozco la hipotenusa, conozco el cateto base y necesito determinar el cateto altura. Hago uso del teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados que se forman en cada uno de los catetos será igual al cuadrado que se forma en la hipotenusa. X al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. X al cuadrado más 25, 5 al cuadrado 25, 10 al cuadrado 100. Como la intención es determinar el valor de X, este 25 que tengo en el primer miembro sumando, lo paso al otro miembro restando. X al cuadrado es 75. Pero nuestra intención es determinar el valor de X. Ese exponente sabemos que hace que introduzca una expresión radical de índice 2, raíz cuadrada de 75. Y acá descompongo, ¿no?, 75, 25 por 3, 25 es 5 a la 2, 5. Puede salir de la raíz porque su exponente es igual al índice de la raíz. Y ahora, ya conocido X, 5 raíz de 3, 5 raíz de 3, que sería la altura, ya se ve mayor comodidad para determinar el área. Continuando con el ejercicio del triángulo equilátero, en donde debemos calcular el área, bueno, vamos a proceder a calcular el área. Tengamos presente que área es base por altura entre 2. La base, 10 metros, la altura, el valor que acabamos de calcular, y entonces lo que tendremos que hacer es sustituir 10
por la altura 5 raíz de 3, por favor, metro por metro, metro cuadrado, entre 2. 50 raíz de 3 entre 2 me daría 25 raíz de 3 metros cuadrados. Y vean de cuánta utilidad nos representa el teorema de Pitágoras. Ok, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Primero, el triángulo rectángulo, que vimos que era de especial importancia porque en base a él se desarrollaban todo lo que eran los clásicos de la geometría. Pitágoras, Euclides y Tales. Entonces, ¿qué pasa? Definimos el triángulo rectángulo, se dijo que era rectángulo porque tenía la existencia de un ángulo de 90 grados, que los lados que lo conformaban recibían el nombre de cateto, el lado que estaba al frente de hipotenusa, y luego hablamos de Pitágoras. Se dijo que Pitágoras había fundamentado su teoría en base a ese triángulo, donde dijo que la suma de los cuadrados que se forman en cada uno de los catetos es igual al cuadrado que se forma en la hipotenusa.